Aleluya. 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 El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquello que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene hacia mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, continuamos avanzando en este tiempo de Pascua, tiempo pascual. Ya estamos en el miércoles de la tercera semana de Pascua y hemos visto en la primera lectura de estos días de Pascua, que ha sido siempre tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la naciente comunidad cristiana. Hasta hace unos días hemos escuchado en los textos de primera lectura cómo aquella comunidad crecía en paz, se desarrollaba en paz y se multiplicaba en paz. Sin embargo, hoy la primera lectura, también tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy nos da un dato que no solamente es curioso, sino que además de ser curioso, es un dato significativo. Dice el texto sagrado: el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y uno comienza a decir, bueno, pero ¿qué pasó con los tiempos de paz? ¿Qué pasó con los tiempos de tranquilidad de la comunidad cristiana? Bueno, queridos hermanos, los tiempos de paz no necesariamente tienen que ser tiempos buenos. Y no necesariamente los tiempos de persecución son tiempos malos. En el cristianismo, la persecución, aun cuando vista de manera humana, es un mal, sin embargo, siempre la persecución cristiana ha sido un bien. El ser perseguido, el que realmente de alguna manera u otra, el predicar el Evangelio y el predicar el nombre de Jesús incomode o a algunos les moleste escuchar esta predicación, a veces y con frecuencia también es bueno. Decía precisamente uno de los grandes santos, San Ignacio de Antioquía, que la sangre de los mártires, es decir, la sangre de aquellos que murieron por Cristo, era semilla de nuevos cristianos. Es decir, la persecución, en lugar de detener a la iglesia, la persecución en lugar de reducir a la iglesia, produjo todo lo contrario, porque la persecución comenzó en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén como fundamento de la fe, pero muchos discípulos salieron de Jerusalén. Y esta salida de los discípulos sirvió precisamente para que la palabra de Dios se diera a conocer ya fuera de las fronteras de Jerusalén.
de tal manera que la persecución, si bien es cierto, a nivel humano, la vemos como algo malo, sin embargo, para los planes de Dios, la persecución es algo positivo. En la persecución, queridos hermanos, siempre uno se tiene que mantener, como decimos en el lenguaje popular, contra la corriente. Porque nadar a favor de la corriente nos lleva a experimentar grandes desazones en la vida y en definitiva nos sentimos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Con seguridad alguno de nosotros alguna vez se ha tirado al río o alguna vez se ha tirado al mar o a la mar. Y a veces, con un poco de descuido, hemos experimentado que vienen corrientes. Y a veces tenemos esta doble experiencia, o hemos tenido esta doble experiencia, nadar contra la corriente o simplemente seguir a la corriente. Quien sigue la corriente está tranquilo. Quien sigue la corriente se siente en paz. Quien sigue la corriente cree que no le va a pasar nada, pero quien va contra la corriente tiene momentos de dificultad, tiene momentos de lucha, porque sabe que al final no todo termina en ese río que posiblemente va a concluir a lo mejor en un gran abismo o en una gran catarata, y esa persona se va a ir ahí. Santa Catalina de Siena, la santa que hoy la iglesia hace memoria, decía que el demonio, cuando alguien está a favor de la corriente, cuando alguien está nadando con la corriente, dice que el demonio se queda callado. Es más, el demonio se distancia de esa persona, porque está metida en los trajines del mundo, está metida en los pecados del mundo, está metido en las desgracias del mundo. Y de alguna manera estas personas son desgraciadas, en el sentido primario del significado de la palabra desgracia. La palabra desgracia significa sin gracia. En ese sentido, la persona que va a favor de la corriente es una persona que no tiene gracia. Y de alguna manera el demonio se retira, el demonio no le dice nada porque ya logró su propósito. Pero dice Santa Catalina que el demonio después regresa. ¿Y cuándo regresa el demonio a la vida de esta persona? En la hora de la muerte. Y en la hora de la muerte, cuando esta persona está queriendo buscar a Dios, el demonio lo que hace es precisamente negarle esa oportunidad de acercarse a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué desgracia más grande! Que cuando el alma quiere acercarse a Dios, el demonio le impide y comienza a presentarle sus recuerdos, comienza a echarle en cara sus pecados, comienza a recordarle todo lo malo que ha hecho, y allí el alma vive una gran angustia. Por un lado, el deseo de querer ver a Dios, pero por otro lado, la astucia del demonio, porque no hemos de olvidar que el demonio es astuto y viene a nuestra vida cuando él sabe el mal que puede realizar. Santa Catalina de Siena nos lo dice de una manera bien clara. Por eso, queridos hermanos, mientras estemos viviendo contra la corriente, este es buen signo. Posiblemente a nosotros no nos pase lo que le pasó a los primeros cristianos, dar la vida, derramar la sangre por Cristo, pero hay muchas maneras de persecución. Uno puede decir, no, hoy la iglesia no está perseguida. No es cierto, la iglesia está perseguida. La iglesia está perseguida desde siempre. Y algunas veces hemos sentido cómo esta persecución se agudiza más. Y estas persecuciones a veces hasta escandalizan y avergüenzan a la propia iglesia. Cuando la iglesia ha sufrido, por ejemplo, el escándalo, la vergüenza de algún sacerdote que ha hecho algo indebido, esto de alguna manera es una persecución. Cuando cristianos
no se comportan coherentemente con su fe y en lugar de vivir la fe, viven de otra manera, esta también es una persecución. Es decir, hoy la manera de perseguir a los cristianos es distinta. Nunca ha terminado la persecución. Por eso hemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia de vivir en medio de la persecución con alegría. No se puede vivir en medio de la persecución con tristeza, porque entonces no adquiere el sentido profundo religioso, no adquiere el sentido profundo del gozo. En medio de las persecuciones, pues, pidámosle al Señor que derrame su gracia y que cada día podamos ser testigos del Evangelio, recordando cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy se nos recuerda, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Se fueron, pero esto no fue malo. Esto fue bueno para la iglesia, porque la iglesia comenzó a crecer en número, pero también en virtud, en calidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén.